Buenas tardes, damos gracias a Dios por este día hermoso que el Señor nos ha dado, siempre dando gracias por su fidelidad, por su amor, agradeciéndole tanta bondad, tanto cuidado que ha tenido con nosotros como familia, como iglesia del Señor. Él tiene cuidado de sus hijos, su palabra dice que seamos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Nuestro país está viviendo un momento muy, muy duro, pero Dios es fiel y guarda los suyos y que Dios tenga misericordia de estas familias que están pasando la mal. Damos gracias a Dios por este día que nos reunimos para bendecir el nombre del Señor, para escuchar su palabra. Una de las cosas que siempre nosotros compartimos con la gente, el Evangelio tiene un solo propósito, el Evangelio del Señor. La palabra de Dios tiene un plan perfecto. Jesucristo vino con un propósito determinado. Su ministerio comenzó de esta manera, de la misma manera cuando estuvo Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor, como dice la palabra. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y una de las cosas que nosotros debemos entender y comprender, que el arrepentimiento delante de Dios no es una simple sugerencia de Dios, ni tampoco una opción opcional o personal, sino el arrepentimiento es un mandamiento imperativo y universal. Por eso que la Biblia dice que la palabra, que es la palabra absoluta de Dios, que Dios establece un mandato de forma directa. Y lo dicen en el capítulo 17 de Hechos, cuando el apóstol llega a Atenas, se encuentra con los filósofos de la época, y él va con un objetivo claro y un propósito determinado, que la gente de allí pueda oír el mensaje de Jesucristo, del Cristo resucitado, que es el mensaje puntual de toda la Biblia. Jesucristo resucitó. Y ese es el mensaje del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo, cuando llega, él le explica varias cosas que después quiero compartir un poquito, pero puntualmente, cuando le dice en el versículo 30 del capítulo 17, pero Dios, habiendo pasado por alto, dice, los pecados de ignorancia, dice que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Los tiempos de ignorancia. Y eso también quiero explicarlo después. Mire, el llamado al arrepentimiento es un cambio radical de mentalidad y de conducta. Entonces, ahora, ¿por qué el mandamiento es imperativo de parte de Dios? Una sola razón muy importante que nos habla la palabra del Señor, porque el pecado, que nosotros, la palabra nos ha revelado del Génesis al Apocalipsis, realmente lo que es el pecado es una barrera insalvable entre el hombre y la santidad de Dios. Entonces, por eso tuvo que venir Jesucristo. Jesús vino con un objetivo determinado: salvar lo que se había perdido. Y eso es lo que la mayoría de las personas dicen: yo creo. ¿Se ha escuchado esa expresión tan común? Yo creo. Pero el creer en el Evangelio va mucho más allá de lo que yo diga creo, sino que es, como dice la Escritura, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y recibirle en su corazón como el Señor y Salvador. Y es por eso que Jesús dijo su primer mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, el arrepentimiento es la única vía
para la reconciliación con Dios. Es la única. Y el apóstol el apóstol Pedro, en su primer mensaje, después del derramamiento del Espíritu Santo, dijo esto. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, de la única forma que nuestros pecados pueden ser borrados, que han sido borrados, de la única manera que usted que me va a oír, que usted que va a escuchar este mensaje, es arrepentirse, dolerse de sus pecados, venir a Cristo. Pero de esa manera usted puede convertirse al Señor. De la única manera que usted puede reconciliarse con Dios. Y vuelvo a reiterarle, el arrepentimiento no es una opción, ni una sugerencia de parte de Dios, es un mandamiento de Dios. Y ahí está nuestra decisión. Si yo quiero decidirme personalmente por creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, si yo quiero creer, si estoy dispuesta a creer que Él pagó en la cruz del Calvario por mis pecados, con su propia vida, eso está en la decisión de cada uno, como tuvo en mi vida hace tantos años, hace casi 50 años, decidí creer en el Señor. Entonces, no es que, vuelvo a reiterar, el arrepentimiento no es que si yo quiero explicarle bien, o algo, o una opción que yo puedo tomar en cualquier momento, no, es un mandamiento de Dios. Y hay una sola opción, vuelvo a repetir, obedecer ese mandamiento o desobedecer. Es por eso que el llamado de Dios es arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, todos nacemos de una raza caída, desde Adán hasta el último ser humano que nazca en este mundo, hasta el último. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, de la manera que el pecado entró por un hombre Adán, como dice el capítulo 3 de Génesis, de la manera que entró el pecado por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, porque Dios le dijo a Adán, de cierto te digo, que el que comiere del árbol del bien y del mal, el día que de él comiere, ciertamente morirás. Entonces, la humanidad, todos los seres humanos nacemos bajo una raza caída. Y Jesús tuvo que venir. Nosotros nacemos en pecado. Jesucristo, nuestro Señor, es el único que no ha nacido en pecado. Cuando tomó cuerpo, como dice la Biblia, cuando tomó un cuerpo tal como usted tiene, tal como tenemos todos los seres humanos, pero sin pecado. Sin pecado. Bendito sea Dios. Nuestro Dios Todopoderoso es el mismo. Su esencia permanece por la eternidad. Él estableció un mandamiento de obediencia en el origen de la humanidad. Él lo estableció. La obediencia. Que el hombre obedeciera. Dios estableció un parámetro, Dios estableció una ley de obediencia. Pero también, de la misma manera, Él estableció un mandamiento para el arrepentimiento. Entonces, cada uno de los seres humanos, un día, como dice la Biblia, tendremos que dar cuenta. Aquel que Dios levantó de entre los muertos, su Hijo Jesucristo, un día, tarde o temprano, usted y yo tendremos que dar cuenta de nuestros hechos, de nuestras obras en este mundo, nuestras obras malas y buenas, pero sobre todas las cosas, dice la palabra,
que Él nos juzgará de acuerdo a su evangelio. ¿Qué habéis hecho del evangelio? ¿Sabe usted que el pecado de rebelión del primer hombre se transmitió a toda la descendencia? A toda la descendencia. Y lo dice la Biblia. ¿Qué ser humano no tiene miedo? ¿Qué ser humano no tiene temor? ¿Sabe por qué pasó esto? Por transgredir el mandamiento a la obediencia. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios llama al hombre después que pecó, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron del altar y se cubrieron. Pero dice que al oír la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios nos llamaba y no preguntó porque él no sabía dónde estaba Adán. No, bajo ningún punto. Dios llamó a Adán para que él se responsabilizara por sus actos frente a Dios. Y eso es ese es el arrepentimiento, esa es la actitud que Dios quiere de las personas. Él llama, pero cada persona, como dice la Biblia en el capítulo 10 de Romanos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, dice, si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, dice la Biblia, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón para salvación. Entonces, esto transmitió a Adán. ¿Qué ser humano? ¿Usted conoce algún ser humano en este mundo que no tenga temor, que no tenga miedo? Porque ¿sabe usted que hay en cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos conciencia, que es el abogado que Dios ha puesto, que se llama conciencia? ¿Por qué razón? Cuando usted hace algo bueno, ¿aprueba lo que hizo o se siente acusado? Y cuando usted hace algo malo, ¿aprueba o se siente acusado? Obviamente, si hace algo malo, se siente acusado. Ese es el abogado que Dios puso en cada ser humano, nuestra conciencia. Y esa conciencia, si nosotros no hemos determinado en nuestro corazón conocer al Señor, confesar nuestros pecados, arrepentirnos verdaderamente, nuestra conciencia nos acusará o nos defenderá. Porque cada ser humano, como Adán, se llenó de temor y de miedo. ¿Por qué razón? La razón fundamental de Adán y Eva se escondieron porque habían pecado contra Dios, es decir, se sentían acusados con sus conciencias. Lo que Dios le había hecho no lo hicieron, lo que Dios le había determinado no lo hicieron, lo que Dios le había mandado no lo hicieron. Entonces sus conciencias los llenó de temor, los llenó de miedo y se escondieron. ¿Usted cuántas veces se ha escondido? Y no estoy hablando de un escondite físico, sino en nuestro propio interior. Nos escondemos de Dios por no revelar nuestra culpa delante de Él. Porque cada ser humano, no hay ningún ser humano en este mundo que no se dé cuenta lo que es bueno y lo que es malo.
lo que agrada a la justicia de Dios y lo que desagrada a Dios. No hay ninguno. Aún el hombre más perverso sabe lo que está haciendo. Y también aún el hombre más noble de este mundo sabe también lo que está haciendo. Entonces, delante de Dios, dice la Biblia, que no hay ni uno justo. ¿Por qué razón? Porque hemos nacido bajo una raza caída. Por lo tanto, Dios es categórico e imperativo a la hora de establecer su mandamiento. Te dijo, y vuelvo a reiterarlo, dice la Biblia, capítulo 3, versículo 17, de lo que les dije anteriormente de Génesis. Mire, escuche bien lo que dice, capítulo 2, perdón, versículo 17. Más, primero el 16, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El mandamiento de Dios, su ley, sus ordenanzas, son categóricas, determinantes, imperativas. Los mandamientos de Dios. Él no anda, hay una expresión tan común que siempre yo la uso. Nosotros los seres humanos siempre he escuchado esa expresión que andamos por las ramas, no nos vamos directo como también hay otra expresión, al grano. Andamos por la rama y después no somos directos. Dios es directo. Y cuando Jesús estuvo aquí, dijo arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo si quieren arrepentirse, no. Él manda una orden, arrepentidos y convertidos. Y eso es lo que Dios ha establecido a través de toda la historia. Entonces vuelvo a reiterarle, el arrepentimiento, Dios no le sugirió a usted ni a mí que me arrepintiera, sino que me ordenó, me dio un mandamiento. Ahora solamente cabe la responsabilidad en usted y en cada uno de los que vivimos en este mundo de decirle, Dios, me arrepiento profundamente de mis pecados. Quiero venir a ti y conocerte realmente, porque el mundo en que estoy viviendo muchas veces es un infierno que me angustia, que me quema. Estoy hablando simbólicamente. Lo que está en mi entorno me abruma y necesito realmente que tú vengas a mí. Dios escuchará nuestra oración cuando venimos con corazón sincero, como dice la palabra. Y por el rompimiento de este pacto, como dice el profeta Oseas, cual Adán, rompieron mi pacto. Y esta es la razón fundamental que Dios envió al Señor. ¿Por qué Jesús tuvo que venir por todos los pecados de los seres humanos, desde los que han nacido hasta el último que van a nacer? Jesús vino con un propósito determinado, como dice la Biblia, de tal manera, capítulo 3 de San Juan, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo para condenar, dice el versículo 17, al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él, para que todo aquel que en él cree no sea condenado, sino salvo. Mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Tan bueno es el Señor, tan misericordioso,
que aún en los momentos más difíciles, muchas veces en los momentos de enfermedad, aún Dios está esperando que esa persona se vuelva a Dios. Se vuelva a Dios. Sin embargo, el mensaje de Jesucristo es el mismo cuando Dios estableció un mandato del principio sobre Adán y sobre Eva. Obedecer. Y el mensaje de Cristo es el mismo. Es el mismo. Como dice en San Juan, capítulo 17, versículo 21. ¿Por qué es el mismo? Porque la palabra dice que el Padre y el Hijo dice, Padre, tú y yo somos uno. Entonces no hay variación, no hay sombra alguna. El mensaje desde el principio hasta el día de hoy es el mismo, porque no hay variación ni sombra alguna en el mensaje del Señor. Dice la Escritura en el capítulo 17, como decía anteriormente, cuando Jesús está en el Getsemaní, Padre, tú y yo somos uno. Su mensaje no tiene ninguna variación, ni sombra alguna, sobre el arrepentimiento. Y él lo dijo. Mire, quiero leerle lo que dice San Lucas cuando se refirió al arrepentimiento del Señor. Y habló de algo puntual sobre las personas. Dice, capítulo 13 de San Lucas, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, Pilato era un sanguinario de la época. ¿Qué es lo que hizo con la gente que asesinó, que mandó a matar, que eran galileos? Lo mezcló para los sacrificios que ellos hacían a los ídolos. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Le respondió, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no se arrepienten, como todos pereceréis igualmente. Es decir, el mensaje del Señor es el mismo. Si no nos arrepentimos, pereceremos. Mire, dice, y aquellos 18 jóvenes sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque generalmente cuando personas mueren, pero ahora eso es algo malo. Mire, finalmente, todos los seres humanos, todos los que han muerto a través de la historia y los que van a morir, un día tendremos que dar cuenta a Dios. A Dios. Hoy pensaba sobre este tema tan importante con respecto a la vida. Dios es tan grande, tan maravilloso, tan inmenso, su amor es tan sublime, que no tiene medida, pero también es un Dios justo, que cada uno de nosotros, cada uno, si no rendimos nuestras vidas a Dios en arrepentimiento sincero y le confesamos a Él como nuestro Señor y Salvador, un día tendremos que dar cuenta. Aunque usted no se arrepiente en este mundo, aunque esto no crea, Dios sigue siendo Dios. Pero un día cuando usted parte de este mundo, usted en el instante va a abrir sus ojos y se va a encontrar en otra dimensión y se va a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores y tendrá que dar cuenta. Y Él dirá, estas tremendas y tristes palabras terribles que yo creo que nadie quisiera escuchar. No te conozco,
obrador de maldad. Entonces, esta proclamación que el apóstol Pablo hace a los atenienses, el primer versículo que les leí en el libro de los Hechos, esta proclamación del apóstol San Pablo cuando llega a Atenas, en el versículo 30 del capítulo 17, que Dios manda que todos los hombres se arrepientan. En todo lugar, Él ordena. Y es aquí donde Pablo trata de conectar a los atenienses para guiarlos donde debían ir. Mire el versículo 16, el 17 quiero leer. Así que con ellos, cuando estaba allí, discutía con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían allí. Mire, y algunos de los filósofos, ¿te acuerdas que al principio le dije que cuando llegó el apóstol se encontró con los filósofos de la época en Grecia, en Atenas? Dice, mire y esto me llamó harto la atención. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Porque el apóstol Pablo sí que tenía palabras, sí que tenía vocabulario, él sabía idiomas, un hombre muy preparado. Y mire, dice, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Sabe usted que la mayoría de las personas, que es usted que me va a ver, la mayoría de las personas de este mundo quizás ha oído, pero no tiene idea de lo que es el juicio de Dios? Quizás nunca ha escuchado que Jesucristo viene por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y no tiene idea, no sabe lo que es. Es por eso que nosotros hablamos del Evangelio, lo que va a acontecer, y va a acontecer. Aunque usted no lo crea, acontecerá. Porque nada, ni nadie de este mundo podrá evitar los planes y propósitos de Dios. Y el propósito y el acontecimiento más determinante de toda la historia después de la muerte de Jesucristo y su resurrección es su segunda venida, pero vendrá no a morir. Jesucristo es en este momento, hasta el último día de su vida, antes que Él venga, es su Salvador. Pero cuando Él venga, ya no será su Salvador, será su juez. Es por eso que venga el Señor. Venga el Señor. Arrepiéntase. Y Él le dará una vida nueva. Su vida, sin duda, cambiará. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Mire, los versículos 23 y 24. Mire lo que los habla la Biblia aquí, cuando el apóstol, yo les dije adelante que iba a explicar un poquito sobre esto cuando estaba con ellos. Dice, porque pasando y mirando le dije a ellos, vuestros santuarios, porque hay miles de santuarios, dioses, imágenes, qué sé yo, tantas divinidades que ellos tenían. Y mira lo que dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Cuántas personas en este mundo? Millones de personas que creen en Dios, pero no le conocen. Ellos tenían un santuario que decían al Dios conocido. El apóstol tenía tanta autoridad, tanta visión de Dios, tanta unción de Dios, que él dijo a ese Dios que ustedes, mire la convicción que tenía, a ese Dios que ustedes adoran, que dice al Dios no conocido, pero sin conocerle, a ese Dios yo les anuncio el Dios, porque el Dios quiere que le conozcamos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos habla en 1 de San Juan.
Mire lo que significa conocer a Dios. Textualmente dice la Biblia en 1 de San Juan: si decimos que le conocemos y no obedecemos un mandamiento, somos mentirosos. Porque podemos decir, dice textualmente en ese capítulo 1 de San Juan, yo le conozco. Pero si realmente le conoce y no cumple su palabra, no obedece a sus mandamientos, somos mentirosos. Porque también dice la palabra allí, en el 1 de San Juan, que dice que si decimos que andamos en los caminos del Señor, que decimos que andamos realmente en la fe que Él estableció, pero si no andamos como Él anduvo, somos mentirosos. Es por eso que es tan importante conocer a Dios. Y de la única manera ¿qué es lo que es conocer a Dios? Cuando usted tiene vida eterna. ¿Tiene vida eterna usted? La vida eterna es Dios. Jesús dijo, capítulo 17 de San Juan, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Bendito sea el Señor. Mire, y en los versículos 26 y 27, Él les habla del origen de la humanidad. Y que ellos no estaban lejos de conocer a Dios. Mire, el versículo 26 y 27, mire, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué razón? Para esta razón, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Le explicaba el apóstol Pablo a ellos. ¿Por qué? Porque no existe la sangre azul. No, hay una sola sangre. La de Adán es la misma sangre de todos los seres humanos hasta el último que van a ser. Ves que a veces los seres humanos, muchos son tan orgullosos, tan engreídos, que creen que las personas pobres tienen nuestra sangre, los esclavos tienen nuestra sangre. La sangre que corre a través de nuestro cuerpo es la misma sangre de su vecino, de su hermano, del último ser humano que vive en la otra parte del mundo, porque Dios lo estableció. De una misma sangre Él hizo el linaje de todos los hombres. Y por eso dice, ¿para qué razón? Para que le busquemos, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos de usted. No está lejos. Solamente que Él quiere que usted le conozca. Él quiere que usted pueda decir en su corazón, he escuchado tantas veces el Evangelio, tantas predicaciones he escuchado, me han hablado y aún no te conozco. Quiero conocerte, quiero tener esa experiencia sobrenatural y convertirme en un hijo tuyo. Ayúdame, Señor, a creer que tú vienes por segunda vez. Quiero que hoy seas mi Salvador y no después que seas mi juez. Quiero que seas mi Salvador. Mire, por eso que en el versículo 30, aquí el apóstol vuelve a reiterar, denuncia que el escritor que todos los hombres se arrepientan. Ahora manda, dice, a todos los hombres, en todo lugar que se arrepientan, mandan. Está en sus manos obedecer. Está en sus manos creer. Está en sus manos si quiere arrepentirse. Está en sus manos si quiere conocer a Dios. Y por último, en el versículo 31, el apóstol Pablo pasa a un tema el menos conocido, y yo creo que es el menos conocido de la mayoría de las personas de este mundo: el día del juicio y la resurrección de Jesucristo. Al hacerlo, el apóstol Pablo dice que al hacerlo corría el riesgo de
perder la atención. Pero no hacerlo, no hablar no tan solo hablar de la salvación, sino que también del juicio de Dios, al no hacerlo, el mensaje del Evangelio no tendría ningún propósito. Yo tengo que hablarle a usted de la salvación, pero también tengo que hablarle que hay un juicio de Dios. Tengo también que hablarle que hay una vida eterna, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, como nos habla la Biblia. Usted que me escuche me va a ver. Usted no es el exterior. Se llame Mario, se llame Juan, se llama María. Esa está dentro de usted. Ahí está el ser humano, dentro de nosotros. Ahí está el verdadero ser humano que es eterno. ¿Por qué le digo que usted es eterno y yo también somos eternos? Pero no el exterior. Este exterior no es eterno. ¿Sabe por qué? Porque usted tuvo 20 años. Yo tuve 15 años, 20. Ahora tengo 67 años ya. Entonces este cuerpo se va desgastando, su cuerpo también se va desgastando. Un niño tiene la piel de bebé, pero ya pasan los años, 20 años, 50 años, ya su piel cambia, todo nuestro cuerpo cambia. Y llega un momento que está tan envejecido que cuando muere, esto vuelve a la tierra porque es la ley de Dios. Pero en lo que el verdadero hombre, el que está dentro, y ese es eterno, y ese hombre nunca muere, esa persona nunca muere. Es por eso que hay una vida eterna y una condenación eterna. Creer en Dios o rehusar a creer en Dios. Por eso la Biblia dice textualmente que el que rehúsa creer en el Hijo tiene que le juzgue la palabra que Él ha hablado a través de toda la historia. Es por eso que les motivo en el nombre del Señor. Venga el Señor. No haga más esperar a Dios. No haga más esperar a Dios. No haga más esperar a Dios. Venga el Señor. Y Él tendrá tanta misericordia. Y se lo digo con tanta propiedad. Su vida será transformada y cambiada. Y verá las cosas de otra perspectiva. Será un hombre completamente feliz. Una mujer completamente feliz. Su vida será completamente restaurada. Sus hijos serán bendecidos. Sus nietos serán bendecidos. Hágalo por su descendencia. Yo tengo ya tercera descendencia ya que son mis nietos. Porque mi segunda descendencia eran mis hijos. Son mis hijos. Hágalo por ellos. Porque sus nietos que tienen quizás 5 años, no siempre van a tener 5 años. Van a ser adolescentes y jóvenes. Hágalo por ellos. Sobre todas las cosas por usted, pero por ellos también. Porque la Biblia dice, aquel que cree, dice, como le dijo al carcelero de Filipo, a un hombre que rindió su vida a Cristo, le dijo el Señor, cree, a través de Pablo dijo, cree, serás salvo tú y toda tu casa. Si usted cree, sin duda, sus hijos, sus nietos vendrán al Señor. Dios bendiga esta palabra. Dios bendiga esta palabra y que esta bendición esté sobre ustedes. Amén y amén.